En mi primera ciudad, la zona norte era sinónimo de señoras mayores que van a la confitería y usan perlas. De viudas que reciben invitados en el salón de un apartamento con suelo de parqué en espiga. Un poco como en las novelas rusas. Madame Ostrovsky recibe los jueves. Allí conocí a Dimitrovich la semana que perdió la dacha en una mala mano de póker. En la segunda ciudad que viví, más pequeña, todo era norte. Vivíamos en el límite exterior de un enorme cordón suburbano, un límite sin utopías ni extravagantes comunidades fronterizas. Al borde de lo que llaman campo. Pero nuestro mapa íntimo y las imágenes que tenemos de cada lugar encajan mal con las simplificaciones geopolíticas más vulgares, digamos. La realidad siempre se resiste. Desde el centro hacia el norte pueden intercalarse diversas expresiones de la prosperidad y el abandono. Es perfectamente posible subir hacia abajo y bajar hacia arriba. Como en una música con forma de espiral, que pasa por momentos donde dominan los tonos mayores y otros que nos empalagan con un do, un re mayor, un fa, yo qué sé, no me estudié el círculo de quinta, pero la metáfora se entiende. Por supuesto, me doy cuenta, es mala analogía. En la música no hay norte y tampoco hay sur. En la literatura sí. En un texto uno puede escribir como apuntábamos más arriba. Sí, sería un cretino algún poeta envalentonado que diga «oh, verso norte» para referirse a las primeras cursiladas de su poema, pero la metáfora funciona. Habría que ver cómo se relaciona la música con el espacio. Un espacio como único protagonista no hace ningún ruido. Leí que esa pudo haber sido la situación antes de que existiesen los animales, el silencio. Pero claro, tampoco sé si puede haber norte sin animales. Henri Lefebvre decía que las grandes construcciones filosóficas del siglo XVIII y principios del XIX llevan la marca de la tridimensionalidad musical, la melodía, el ritmo y la armonía. Las ciudades tienen esas tres dimensiones, o por lo menos las extrañamos. Ignoro si en algún momento pensó Lefebvre el espacio en estos términos, como se analiza una sinfonía. En todo caso, el norte de la ciudad es más bien como una fuga, se nos escapa todo el tiempo. Ahora vivo en otra ciudad que me confirma lo mal que se adapta a la metáfora política cuando los cuerpos pueden ser territorios, donde la gente que vive en el norte es la gente del sur. Aunque en las ciudades con mar y con montañas, si esta confusión te estresa demasiado, siempre puedes decir que subes o que bajas y dejar la brújula en casa. Son todas cosas que solucionaremos, sin duda, al este de nuestra emisión. Alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. Buenas noches, comienza de esta manera una nueva emisión, un nuevo capítulo de este pequeño programita que hemos titulado Naufragio en Marcha. Y bueno, en el día de hoy le damos las buenas noches a nuestros amigos que nos escuchan desde el Polo Norte, desde el Círculo Polar, ¿no? Bueno, que están viviendo desde septiembre, estarán viviendo una perpetua noche hasta marzo, por ahí. Así que bueno, buenas noches. Vamos a hablar hoy de punto cardinal, vamos a hablar de hemisferios, de meridianos, de rosa de los vientos, porque, señores, el programa de hoy está dedicado al norte. ¿Qué tema, Sí. El norte como punto cardinal y geográfico, pero también como punto imaginario, ¿no? Como lugar de expediciones, anhelos de prosperidad y tensiones geopolíticas y de todo. Sí, y de miedos. Y de temores, de bonanzas y de temores también. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo imaginario? El norte está ahí, ¿no? Eso es... ¿O no? Más o menos. A ver, el Polo Norte... Claro, vamos a decir las cosas como son. El Polo Norte, para nosotros en principio no terraplanista, no es el único polo que existe. Pero el Polo Norte tiene... Está el Polo Norte geográfico, por una parte, ¿sí? El eje de rotación,
de la Tierra, que pasa por ahí, que tampoco es inmutable. Tiene sus variaciones. Es una cosa, la naturaleza no se puede quedar quieta. Pero está también el polo norte magnético, que ya no es un punto, sino más bien un área. Bueno, y otras cosas, ¿no? Por ahí. En el mar, el polo norte, que hay mar ahí, ¿no? Tiene una profundidad de más de 4 kilómetros. Es una cosa notable. Muy cerca de Groenlandia, hay las costas de Groenlandia, donde se ubica la primera tierra más cercana, que bueno, hablaremos un poquito también más adelante de Groenlandia. Yo creo que podríamos empezar quizás diciendo, a ver qué les parece, que el norte, el septentrión también, esto que viene de los romanos, ¿no? Que les llamaban así por los 7 bueyes que tiraban de la esfera celeste, ¿no? Ahí desde la estrella polar, desde la constelación 7 bueyes tiraban y ahí quedó el septentrión. El polo norte, decíamos, comenzó siendo para el imaginario, al menos occidental, una zona oscura, una zona peligrosa desde donde vendría lo diabólico. Sí, era una zona, la zona de lo ignoto, de aquello que no se conocía. Nuestra civilización, nuestra cultura parte de ese ámbito mediterráneo, de un mar doméstico, y lo que queda más al norte es el lugar hiperbóreas, ¿no? El lugar hiperbóreo de los vientos que soplan del norte, que siempre traen la desgracia, las tormentas, lo maligno. Es el lugar del diablo, ¿no? Y Legardá de Bingen en el siglo XII decía: es el lugar alienado de Dios, es lo que está a la siniestra del nacimiento del sol, a la siniestra del oriente. A la derecha viene la bienaventuranza, y lo que viene a la parte izquierda del nacimiento del sol es algo que no conocemos, el gran oso rugiente, se decía, ¿no? Y bueno, pues es ese lugar de donde va a venir la barbarie. No tenemos respuesta a eso, quizás que el este podría haber sido un buen norte, pero no es el norte. El norte es el norte. Sí. Y sin embargo, en el lenguaje hay como referencias a eso, porque cuando uno está bien orientado, quiere decir que está mirando hacia el nacimiento del sol, pero cuando alguien pierde el sentido, está desnortado. Entonces están como esas dos vertientes, la división este-oeste y la división norte-sur, que siempre están como a lo largo de la historia han estado ahí compitiendo, ¿no? Sí. Quizás no para Asia, ¿no? Yo creo que puede ser que la brújula, por ejemplo, de China y esto, apuntar hacia el sur, ¿no? Uh-huh. hacia el polo del sur, y no hacia el norte, como apunta nuestra brújula. Uh-huh. Desconocemos los matices que hay detrás de esa ingeniería. Al parecer era así, ¿no? Y eso ha supuesto también, no solo en nuestra mitología judeocristiana, sino que, por ejemplo, la mitología nahua también parte mucho de esa dualidad de, por ejemplo, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son 2 hermanos de los 4 que crean el mundo, y esos 2 mantienen una rivalidad norte-sur. Uh-huh. Tezcatlipoca es el dios del norte y representa también la oscuridad, no necesariamente maldad, pero sí eso ignoto, ¿no? de lo que hablábamos. Y bueno, que se mantiene también, ¿no? Eso que decíamos, de esa metáfora de que el norte está a la izquierda, está a lo siniestro, ¿no? En los 2 sentidos. ¿Y la etimología exacta del norte cuál sería? Bueno, se supone que es también algo que significa izquierda, ¿no? Sí. Dice algo nord, del gótico antiguo, protoindoeuropeo, ner, y todo eso te lleva a la izquierda. Hay también una raíz griega del árticos, que es la gran osa, por la constelación, por la osa polar, y de ahí el Ártico viene esa raíz también.
Y lo que decíamos, bueno, el otro, el septentrión, también, también llamado así, ¿no? O boreal, viene de esto, ¿no? De los 7 bueyes que tiraban de ese carro. Y bueno, a partir de ahí, ubicados ya, con nuestras agujas apuntando hacia esa zona, vamos a hacer algunos otros comentarios, principalmente de un par de libritos que hemos consultado, uno de Brunner, La invención del norte, y otro que también tenemos por ahí. Sí, Un tiempo más salvaje, de William Gasley, que es un geólogo, estuvo en 3 expediciones importantes, y bueno, cuenta un poco, describe sobre todo una parte de Groenlandia, que él dice que es el sueño de todo geólogo, ¿no? Esta zona del mundo. Y escribe estos apuntes desde los confines de los hielos y los siglos, de un libro de Rata Naturae reciente. Vamos a leer algún fragmento luego. Está también, ya que estábamos un poquito con estos imaginarios antiguos, la Hiperbórea. Es también una región en la mitología griega donde habitaban unos dioses ahí un poquito malignos, o bueno, al menos se desconocía un poquito la región, incluso fue localizada en cualquier lado, no se sabe. Claro, en algunos casos Hiperbórea era la región que quedaba más lejana de los confines del mundo grecolatino. Se podía decir que en las islas Shetland, al norte de Gran Bretaña, pero sin todavía haber conocido las Islas Feroe, ni Islandia, ni Groenlandia. Y hacia el noreste, en muchos casos, era la frontera del Elba, era la frontera del norte. No se conocía la península escandinava y se conoce a partir de las invasiones bárbaras. Entonces el norte se ha ido ensanchando esa idea del norte, y creo que hay una cosa que habíamos hablado, ¿no? de Séneca, donde hablaba de la región de Thule. La región de Thule también, claro. A ver, es que en verdad, bueno, en la mitología griega, Thule era capital de Hiperbórea. Uh-huh. ¿No? De esa región que también que se le atribuye al dios Boreas, que era el dios del viento, ¿no? De este viento norte, también un poco desapacible. Uh-huh. Y Thule, sí, bueno, y Última Thule, también llamada así, que hizo después mucha fortuna por lados distintos, ¿no? Última Thule es un libro de Alfonso Reyes que rescataba un poquito una idea de las Américas, también reivindicando uh-huh. eso, pero Thule, por ejemplo, con los alemanes, y eso tuvo otra deriva más dudosa. Uh-huh. Bueno, sí, tenemos ahí a Thule. Los hiperbóreos lo mencionan todo, Heródoto, Hesíodo, Homero, todos hablan. Todos tiran ahí a las hiperbóreas, en una región, como decimos, igual que Thule, muy, muy difícil de ubicar. Lo mismo que la Atlántida, que todas estas, ¿no? Eran regiones utópicas, como se quiera, pero... Sí, claro, de hecho la Atlántida, Platón la sitúa en el Atlántico Norte, se sitúa ahí, pero posteriormente algún naturalista sueco sitúa el origen de Atlántida en Uppsala, en Suecia. También por una cuestión nacionalista de construcción de la península escandinava y de los pueblos del norte, que se quieren constituir como origen verdadero de la civilización occidental. Además, con referencias a que los primeros pobladores de esa región son arios, fundamentalmente, ¿no? Entonces ahí también el norte se convierte en un imaginario en disputa por cuál es la verdadera cuna de la civilización, si en realidad era la civilización greco-latina o lo que decían, del norte viene la luz, ¿no? Que es algo que recogió Voltaire en su momento, y hay un cambio hacia considerar el norte como el lugar del que nos están civilizando a los pueblos del sur con tradición greco-latina, y eso hay un desplazamiento, ¿no? Entre del ex-oriente de Lux Sí, viene pero ahí. incluso como cuna de la humanidad. Como... Sí. Bueno. Y esto es una cuestión, es un tema romántico, ¿no?
Como... Sí, yo creo que sí, que fundamentalmente entre el siglo XVIII y el siglo XIX se vuelve la vista hacia el norte y se recuperan las Edas y las sagas nórdicas como una forma romántica de romantizar ese origen de la humanidad que se contrapone al origen clásico, ¿no? Y hay ahí, bueno, Goethe acaba en algún momento hablando de la moda del norte y rechazando un poco esa fascinación que surge a partir de la lectura y la recuperación de las sagas nórdicas, que después hablaremos de ello, pero Brunner en el libro dice, muchas de las sagas que se recogen en Islandia, cuando se leen y se analizan, se ve claramente la influencia cristiana. Es decir, surgen de lugares donde ya habían tenido contacto con la civilización. A lo mejor hacía 2 siglos o algo así, ya estaba cristianizada. Claro. De alguna forma esas partes, ¿no? De Islandia, etcétera. Ahí en un pasaje de Brunner dice: el eufórico Herder sintió que estaba entrando en un territorio nuevo, la mitología nórdica antigua como alternativa a un clasicismo rancio que veneraba las leyendas y mitos grecorromanos. Schlegel veía en las enseñanzas sobre los dioses nórdicos y en la Edda poética el sentimiento germánico por la naturaleza, al que denominó el núcleo del norte. Bueno, claro, estaba esa contradicción que dice que para Schlegel no había contradicción, pero que al mismo tiempo había también una fascinación con el este, con las cosas que venían de India, ¿no? Claro. Bueno, la cosa era, mitologías varias. Incluso se ha dicho que esas sagas están bastante influidas por mitologías indias, etcétera. Esas sagas que empiezan, ¿no? con esa... Esto lo de Snorri Sturluson, que ahí en el siglo XIII o algo así escribe las edas, estas poéticas, ¿no? Las que son, las de prosa, que son las menores, y después las poéticas. Entonces, esos 2 textos como que los que recogen lo central de esa mitología nórdica. Que eso, claro, en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, eso se recupera de nuevo, esos textos, y es que empiezan a funcionar mucho, sobre todo en Alemania, ¿no? Por ahí dice Brunner que en el resto, incluso en Alemania lo estaban recuperando los escritores, pero que el resto no le estaba dando ni pelota a todo eso. Claro, sí, en algún momento hay un movimiento del pangermanismo que llega a categorizar a los pueblos escandinavos y los pueblos del norte como alemanes del norte, ¿no? Es también un movimiento hacia diferenciar una parte que no es exactamente Europa, no es la Europa que viene de la cultura clásica, sino que viene de un tipo de cultura que se supone que es totalmente distinta, ¿no? Como lo otro que puede contraponer la decadencia del sur. Brunner tiene un capítulo en el libro que habla de el sur agotado y la fascinación por el norte, ¿no? Como en un momento se dice, bueno, ya se ha agotado toda la fuerza civilizatoria del sur y en realidad vamos a tomar el norte como revitalizante de la cultura. Eso al mismo tiempo conjugándose con una búsqueda por el folclore local. Por ejemplo, menciona Brunner a los hermanos Grimm, que ahí a comienzos del 19, un año antes de sacar los cuentos para la infancia, el hogar, que tiene todo esto, ¿no? Hansel y Gretel y Blancanieves, no sé qué. Un año antes sacan un libro de las sagas, recuperando estos textos, ¿no? de sagas nórdicas. O sea que se conjugan ahí bastante las 2 cosas. A los hermanos Grimm, que por cierto que les pega a Brunner con antisemitismo y no sé qué, tiene unos cuentos ahí medio complicados, los hermanos Grimm. Sí. Bueno, y esta revitalización, haciendo tal vez un paréntesis, tiene su correlato en la geopolítica actual un poco, ¿no? Con el Consejo del Ártico. Podría pensarse eso también, ¿no? En una búsqueda de valorización en un mundo en crisis, en un contexto de cambio climático, ¿puede haber también una salida hacia el norte? Sí, de hecho, igual lo comentamos después, pero ahora mismo la zona del Ártico se está convirtiendo en una zona de tensión, incluso geopolítica y militar, por los grandes recursos que se supone que se sabe que hay y por efecto del deshielo. Entonces se vuelve a convertir
esa dicotomía entre norte y sur se vuelve a convertir en algo real, y pasa del imaginario a la realidad en algunos movimientos que quizá después comentemos con esto del Consejo Ártico, que son muy interesantes. Porque las expediciones para llegar hasta ese polo norte y eso han sido varias, y de atravesarlo tenemos, bueno, algunas noticias del siglo X, XI, ¿no? Por ahí. Claro, en 1980 Erik el Rojo llega a... En 980. En el 980 llega a Groenlandia, Greenland, que Brunner dice que es cuando dice la tierra verde, Greenland, es una especie de marketing que hace para que haya colonos que vayan allí, pero claro, ha habido mucha especulación como con esto. Benidorm. Claro, como dice, en algún momento Groenlandia, en algún momento del tiempo geológico, había sido como una especie de primavera, y bueno, y Brunner lo pone un poco entre paréntesis, dice, bueno, también hay que contar con que igual Erik el Rojo llega allí, ve lo que hay y dice, no, esto es una tierra de prosperidad para que vaya la gente, ¿no? Lo curioso es que su hijo, Leif Erikson, parte de Groenlandia y supuestamente llega a Vinland, que es una costa que él describe y que puede ser la costa del norte de Canadá, la península de Labrador, y se tiene como que es realmente la primera descripción del continente americano, sin llegar a describirlo así, pero como que llega a ese lugar desde Groenlandia. Después hay, bueno, sobre todo comienzos del siglo XIX, del siglo XX, es estupenda en cuanto a expediciones y rivalidades acerca de quién fue el conquistador del Polo Norte. Bueno, el conquistador, el primero que llega, ¿no? Ahí al Polo Norte. Parece que hubo entre Robert Peary y Frederick Cook, hubo una tensión que se cortaba, era un témpano de hielo eso. En 1909 por ahí Peary, baste esta pincelada para ver lo que pasaba allí, ¿no? Peary llamó a Cook hijo de un canalla, que a comienzo, ahora no tanto, pero a comienzo del siglo XX era tremendo. Porque llegaban ahí, dice este Peary, que llegó con unos inuit ahí también, no sé qué, y un compañero, reivindica haber sido el primero que llega, pero dice, bueno, en verdad fueron hasta ahí caminando y no sé qué, y en un momento ya como que la medición científica perdió un poco de atención, ¿no? Sí. Bueno, estamos más o menos así, dale, Peri. Y ahí, pero bueno, eso, ¿no? Comienzos del 20 fue tremendo, y bueno, y hasta ahora que quizás también haya, o está en el imaginario literario con obras de Jack London, y eso, esa aventura hacia las partes más norteñas del continente americano. Sí, como que el norte ha mezclado las dos cosas, y creo que en el libro que trae Pedro se combinan las dos, ¿no? Esa expectativa del hallazgo científico y el descubrimiento de un lugar supuestamente inhabitado, que después veremos que está bastante habitado, ¿no? Por poblaciones originarias que han sabido vivir ahí durante siglos. Y de una forma bastante compleja, con una alimentación, claro, muy afinada en cuanto a la dieta que necesitan para sobrevivir, a un universo simbólico muy complejo y tal, ¿no? Que a veces no se cae en eso, ¿no? En la dificultad de arraigarse, igual que la vegetación de ahí tiene una dificultad enorme para arraigar. Las estrategias sociales para poder arraigar ahí son enormes y son complejísimas. Y claro, yo pensaba ahora, tenemos estas expediciones que tienen 1000 años, y es un territorio que vuelve a ser anecúmen constantemente, vuelve a ser vive mucha gente ahí, pero también es un espacio que rechaza al hombre, es un territorio hostil que quizás vuelve a lo salvaje constantemente, ¿no? Hay un pasaje que me parece interesante de Gosley, que dice,
Bueno, el tipo no se puede dormir el primer día y sale a dar una vuelta. Porque esto es, perdón, es el relato de una expedición Sí, más es o menos contemporánea. una expedición contemporánea que, bueno, son varias expediciones en las que lo que quieren hacer es reforzar una hipótesis sobre una cadena montañosa que había en estos fiordos, bueno, en una región concreta de Groenlandia. Y estos tres geólogos están ahí en esta expedición financiada por Dinamarca. Y en un momento dice, bueno, decía, ¿no? Que no se puede dormir y sale a dar una vuelta, ¿no? Reivindica mucho sus paseos solitarios, la cuestión del silencio, la cuestión de la soledad es siempre un valor en tensión con la nostalgia por la ciudad, en fin, bueno, está ahí esa cuestión. Y dice, en esta primera expedición, en este primer paseo, a medida que avanzaba, subiendo 2 nuevos repechos y recorriendo las extensiones intermedias de tundra, empecé a lamentar el impacto de mis botas sobre un lugar tan delicado. Cada nuevo paso me parecía una intrusión que perforaba miles de años de crecimiento inalterado en un instante breve y violentamente invasivo. La culpa me hizo darme la vuelta para observar el destrozo. Comprobé con asombro que no había nada que ver. Todas mis pisadas imponían sobre ese mundo húmedo, inundado, la presencia de un mortal errante, exponiendo por un momento sus detalles más íntimos a una luz que no habían conocido en siglos, pero se ocultaban de nuevo en cuanto levantaba la bota y la masa sumisa recuperaba su forma original. Dice luego, ¿no? En ese mundo yo tenía tanta relevancia como la brisa de la tarde. Es interesante esto, ¿no? De la hostilidad hacia la vida de un territorio que siempre se imagina inhabitado, ¿no? Y es lo que van a investigar lo que sucedía ahí millones de años atrás, cuando no había ni siquiera animales. Dice, mi primera impresión fue que la posibilidad de la vida en tales latitudes desafía toda razón y toda lógica. Pero conforme asumía la insignificancia de mi presencia, se me hizo evidente que era la dureza y la tenacidad del mundo vivo lo que desafiaba la razón y la lógica del lugar. Los patrones de pensamiento, parciales, patrimonio de otros contextos, aquí no eran más que un ruido cósmico de baja intensidad, un siseo de fondo. Aún no había alcanzado a comprender la magnitud de mi ignorancia. Es realmente una reflexión sobre el fondo de verdad que puede haber en este imaginario de lo salvaje, ¿no? Claro, porque ahora que ya no hay fronteras que traspasar, ¿no? Se supone geográfica, no sé si las profundidades todavía lo sé, que claro, nos estamos moviendo en los puntos cardinales pero está el arriba y abajo, que también son otros puntos, y esos suponen a lo mejor los límites. Pero claro, dentro de esto lo que está contando es una experiencia del límite que ya no es espacial, ¿no? que es también más interior. Pero esa experiencia del límite sobrepasado ya se soñaba o ya se imaginaba hace 2000 años, cuando por ejemplo en Medea de Séneca, el coro le habla en un momento a Medea, cuando a Medea le avisan que Jasón va a contraer matrimonio con la hija de ahí de Creonte, bueno, ahí donde habían ido a parar, y entonces Creonte, bueno, le dice, Medea, vas a tener que salir de estas tierras, la exilia, y entonces ahí empieza un parlamento del coro que avisa a Medea sobre los peligros que han sufrido las navegaciones, las aventuras, etcétera, y dice al final, no sé si lo tenés vos ahí apuntado. Bueno, yo sí no lo tengo aquí, le dice el coro, dice: nada ha dejado en donde antes estaba el orbe, cuando se ha hecho transitable. El indio bebe en el helado Aras, los persas en el Elba y en el Rin. Tiempos vendrán al paso de los años en que suelte el océano las barreras del mundo y se abra la tierra en toda su extensión.
y Tetis nos descubra nuevos orbes y el confín de la Tierra ya no sea Thule. Premonitorio, ¿no? Lo que decía Séneca, llegará un momento en que el confín de la Tierra no sea Thule. Brunner habla de la importancia que tienen las misiones cristianas para ir ensanchando la idea del norte. Hace referencia a un monje irlandés, Dicuil, que tiene un libro que se llama De Mensura Orbis Terrae, donde empieza a hablar de Thule, pero refiriéndose ya a Islandia y a las Islas Feroe, ¿no? Y es uno de los primeros tratados que en realidad empieza a hablar de que la dimensión de la Tierra que se conocía hasta entonces había que repensarla, había que ir más al norte, ¿no? Y eso es como algo que está presente siempre. El norte va apareciendo en el imaginario occidental, desaparece, vuelve a aparecer, ¿no? Y es como unas idas y venidas conforme se va acercando cada vez más a ese lugar, que con muchas prevenciones, ¿no? Lo que le está diciendo el coro aquí a Medea son todas las prevenciones que debe tener en torno a un lugar que aún en el siglo XVI los primeros mapas de Mercator aún ponen el norte en la parte superior de los mapas. Son los primeros, ¿no?, que lo ponen en el... Lo que pasa es que en el siglo XVI se recupera una práctica que ya existía en Ptolomeo, que era poner el norte arriba. Pero durante la Edad Media eso se pierde y hay muchos mapas en los que lo que se pone arriba es Oriente y el centro, Jerusalén, y a partir de ahí se hacen los mapas. En el siglo XVI, Mercator y otros empiezan a recuperar la idea del norte arriba, pero lo que hace Mercator es que arriba lo que pone es la Serpens Novargis, que es una especie de monstruo que supuestamente habían avistado algunos marineros en las costas de Islandia, y el Maelstrom también, como esa manga de agua que sumerge a todos los navíos, y lo pone ahí como peligros para cualquiera que se quiera aventurar. O sea, aparece el norte en la parte superior de los mapas, pero como un límite que no se debe superar, ¿no? Y aquí entra por primera vez también... De terra incógnita, con sus peligros, etc. Claro. Y entra una parte científica donde empiezan a hablar del magnetismo. En un momento los magnetos se ponen en algunos mapas, igual que se ponen los monstruos mitológicos, se ponen los magnetos. Hay un naturalista, que no recuerdo ahora el nombre, pero que es el primero, que dice que en medio de ese mar del norte se encuentra una piedra una magnética, montaña que tiene una montaña magnética rodeada de un mar de ámbar, y se empieza a extender la hipótesis de que conforme se llega más al norte, en realidad el clima se va suavizando y empieza a haber un mar que no es de hielo, y es ese mar magnético con esa montaña, claro, que se convierte en ese polo de atracción. No solo es magnético, es un polo de atracción del imaginario. Empiezan a haber expediciones para encontrar esa montaña magnética. Claro, no se encuentra en Groenlandia, se va más al norte, ¿no?, intentando buscar ese mar que ya no es de hielo, ¿no? Y eso tiene muchas resonancias con lo que veremos después de la actualidad, ¿no? No, y pensaba, bueno, igual es una reflexión un poco peregrina, pero vos hablabas antes de los terraplanistas. Yo creo que las representaciones que tienen son siempre que después del muro de hielo hay una suerte de paraíso terrenal, ¿no? Donde efectivamente vive gente privilegiada, las élites o no sé quién, pero ese imaginario quizás podría conectar, ¿no?, con esas representaciones. Claro. Mira, acabo de encontrar la referencia. Es en 1360, un clérigo de Oxford que se llama Nicolás de Lina es el primero que describe de Inventione Fortunata, describe esta roca magnética rodeada del mar de ámbar, que después muchos naturalistas posteriores se hacen eco, sin haber llegado nunca ahí, pero se hacen eco de esta hipótesis de que hay un mar, y la idea del paso del noroeste, la ruta que llega a Asia por un paso noroeste a través del polo, surge de aquí. Estamos hablando del siglo XIV,
y ya se establece como que hay una posibilidad de cruzar al otro hemisferio, ¿no? De todas formas, volviendo ahí al romanticismo, comienzo del 19, si decíamos que está en principio ese imaginario, bueno, Siniestra, Diablo, Norte, después la posibilidad de cierto lugar utópico o con algunas propiedades al menos curiosas y distintas y apetecibles, pero en el 18 es verdad que recuperando esto de las sagas, etcétera, está también presente en el imaginario el norte como lugar inhóspito y solitario, y etcétera, etcétera. Quería traer también una referencia que hace Bruna en el libro, la del Frankenstein de Shelley, que se publica en 1818. La novela de Frankenstein en verdad son una serie de cartas que está Robert Walton, creo que se llama, el capitán de un buque, que es el que se encuentra a Víctor Frankenstein, y la novela comienza con unas cartas de Robert Walton a su no sé, querida novia, esposa, no sé qué es, en el Polo Norte, que es donde se encuentra a Víctor Frankenstein, que había recorrido ahí, bueno, gran parte de Europa buscando a su monstruo, persiguiendo a su monstruo, ¿no? Una suerte ahí de Moby Dick también, va en busca de su monstruo, y es ahí donde en ese Polo Norte donde empieza y termina esta novela, también como una metáfora de ese retiro al que va esa criatura que se sentía que había sido despreciada por la sociedad, ¿no? Esa creación que le había resultado a Frankenstein infernal, a pesar de haber rejuntado ahí unos cachos que estaban buenos, estaban apetecibles, pero no le quedó bien el puzzle, y el monstruo empezó a matar ahí a diestra y siniestra, incluso mata en la noche de bodas, ¿no? Mata a la mujer de Frankenstein. Y ahí después se va, ¿no? Diciendo, bueno, ya no, tengo que irme porque no tengo nada que hacer acá, y se va al Polo Norte. Sí, ahí Mary Shelley está poniendo el foco ya al situar en el Polo Norte las consecuencias, ¿no? Del desarrollo científico de Europa, ¿no? Claro, es el moderno Prometeo, ¿no? Está advirtiendo de las consecuencias que puede tener esa híbris, ¿no? de la ciencia moderna, de intentar encontrar lo ignoto, de intentar traspasar los límites naturales de la especie, ¿no? Entonces, claro, yo no recordaba que empezaba en el Polo Norte. Después, cuando lo hemos hablado, me ha venido la imagen de la novela, sí. Claro, y termina con el monstruo subiéndose, le dice al Walton, le dice, bueno, me voy a terminar con mi vida, y él se sube a un barquito ahí que tenía y se va por las aguas, y así termina. Claro. Fíjate que se publica en 1818, y gran parte de la segunda mitad del siglo XIX, Groenlandia se convierte en un lugar fundamental para varias cosas. Primero, el marfil de los colmillos de las focas, ¿no? que se comercializa, y después el aceite de ballena, que se da en el Atlántico Norte, lo más al norte, y se convierte en un lugar fundamental de materias primas para iluminar Europa, por ejemplo, ¿no? con el aceite de ballena. Y esa expedición hacia el norte mezcla esas dos cosas, de buscar el límite donde puede sobrevivir lo humano, y al mismo tiempo encontrar esas materias primas que van a poder seguir iluminando la civilización. O sea que eso de ex septentrione lux, ¿no? Sí, tenía un sentido muy concreto. Claro, en el siglo XIX se convierte en una cosa muy concreta, porque de hecho viene de... Al final, sí, la luz que llega a las grandes ciudades en Europa, con las lámparas de aceite y las primeras iluminaciones en las ciudades, que no son eléctricas, son con aceite, viene de ahí, de las costas de Groenlandia.
Bueno, no sé si podríamos recuperar algún pasaje más de esa experiencia o quizás hablar de algún audiovisual o algo. ¿Qué hacemos? Yo puedo leer alguna cosita más de este Glassley. Con respecto a este paisaje inhóspito y a esta idea, no ya de poder habitar la obra, sino de quién o si pudo alguien habitar ahí antes, ¿no? Tiene esta reflexión. Hace más de 10.000 años, al final de la última glaciación, todo este territorio se encontraba oculto bajo centenares de metros de hielo. Cada valle y cada cresta, hoy visible, cada loma y cada desfiladero, fueron el lecho de un mar moroso de agua helada. Era un territorio joven, heredado, conformado en la molienda de hielos antiguos. Cuando los glaciares se retiraron, dejando al descubierto la roca madre, la vegetación avanzó por el terreno esculpido. Estación tras estación, conforme la flora nacía, se marchitaba y moría, de forma lenta e incesante, los restos vegetales hallaron anclaje en las grietas que había creado el hielo. El líquen se adhirió a las rocas desnudas y la materia orgánica encontró acomodo en las concavidades y las irregularidades, abriéndose a un futuro imposible de imaginar. En ese futuro se encontraba, entre otras cosas, nuestro pequeño campamento. Es posible que durante aquellos primeros años de vegetación en expansión caminaran sobre estas lomas y crestas el hombre de Neandertal y el reciente hombre de Cromañón, tal vez en busca de alimento, tal vez en incursiones de reconocimiento del terreno. Las probabilidades de que aquellos seres se asentaran en un lugar tan inhóspito son, sin embargo, escasas. El mundo al sur, al otro lado de mares más cálidos, era mucho más hospitalario. No obstante, al contemplar aquellas paredes de hielo, me resultaba difícil no imaginar a los primeros humanos tratando de sortearlas. Era un paisaje que desafiaba toda comprensión. Nada de familiar había en él. La ausencia de árboles, de casas y calles, de coches y gente, la falta de movimiento de cualquier tipo, todo ello contribuía a la sensación de caminar en absoluta soledad por un mundo extraño, algún planeta distinto a la Tierra en el que las fuerzas y los procesos se guiaran por reglas distintas. Es interesante cómo vuelve cada vez, ¿no?, esta reflexión sobre lo inhóspito, ¿no?, y lo salvaje. Él también traza un poco una etimología de qué es lo salvaje en la introducción, y es bastante interesante. Yo creo que eso lo trataremos también en otro programa, ¿no?, lo de lo salvaje. Quizás podría ser un episodio aparte. Unas temperaturas que van, bueno, en los meses más invernales podemos tener cerca de, esto para todos los que están ahora mismo tomando notas para su próxima escapada, unos 46, 22 grados bajo cero, pero después en verano tenemos unos 0 grados de media, que son estupendos. Incluso se ha registrado 7,2 grados, que ya me parece para estar de short y chancleta. 7,2 grados y subiendo, ¿no? Y subiendo peligrosamente. Bueno, en el imaginario de que las regiones árticas y polares están deshabitadas, también hay un gran ausente, ¿no?, que son todos estos pueblos originarios, ¿no?, como los inuit, a los que se llamó esquimales en su momento, que es un término peyorativo. Esquimaux quiere decir comedores de carne cruda, literalmente, ¿no? Y sí, que no es el caso. Comen también, ¿no?, carne cruda, pero no es el caso. O sea, es una reducción de la dieta que tienen claro, a ese carácter así salvaje y qué sé yo, y bárbaro, ¿no? Como si fuesen... Claro, hasta 1878 se recogen expediciones a Groenlandia en la cual atrapan a familias inuits y las llevan, por ejemplo, al zoológico de Berlín para mostrarlas, ¿no?, como otra frontera de lo salvaje, ¿no? Si en el siglo XVI se trajeron, ¿no?, a familias y a especímenes aborígenes del continente americano para mostrarlos, en el siglo XIX y casi ya entrando en el XX aún se traían a los inuits como forma de ver una especie humana totalmente ajena, ¿no?, a la civilización. Y eso también está ahí, ¿no?, en ese imaginario. Aquí no puede vivir nadie, esto es hostil, pero cuando se encuentran con que hay gente que puebla esos
esos territorios se convierten en una especie de atracción de feria, ¿no? Sobre lo poco habitado, Glassley trae algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, dice que es la región menos poblada del mundo y que para el Banco Mundial la densidad de población es 0, ¿no? Porque, claro, como cuentan en las estadísticas con números enteros, es la única densidad 0. Y en esa, claro, dicen en esa misma escala, Estados Unidos tiene 35 habitantes por kilómetro cuadrado, Reino Unido 265. Y bueno, acá habla de menos de 60.000 residentes permanentes en Groenlandia, y efectivamente la mayoría son inuits, ¿no? La ciudad más grande es Nuuk, con 16.500 habitantes, y hay alrededor de unos 80 núcleos habitados. Acá comenta una cuestión que es interesante, que quizás conecta con aquello que querías comentar sobre el Consejo Ártico, ¿no? Dice que la cultura groenlandesa, sabemos que son cazadores, ¿no? Y que la caza de la foca es fundamental, pero las restricciones que impuso la Unión Europea a este comercio, aunque después se toleran algunas excepciones, más tarde hubo una revisión de eso, afectaron muchísimo a esta población inuit. Nos dice Glassley, en 1983, tras la atención mediática que recibieron las bárbaras prácticas de caza de crías de foca en Canadá, la Comunidad Económica Europea prohibió el comercio con la piel de estos animales. Prohibición a la que siguió en 2009, ya por parte de la Unión Europea, la de comerciar con cualquier producto derivado de ello. Y claro, las consecuencias son enormes, ¿no? Pierden ingresos. Yo creo que ahora tienen restricciones también en cantidad de ejemplares cazados y este tipo de cosas, lo que deriva un poco la actividad económica hacia el turismo también, que eso va modelando la forma de vida que tienen ahí, y bueno, como sabemos desde donde estamos haciendo el programa, tiene una incidencia bastante importante en las poblaciones. Y bueno, cuenta un poco eso, ¿no? Cómo cambió esta restricción. Y bueno, no sé si querés contar un poco esto del Consejo Ártico. Sí, viene al caso porque en 1996 se constituye el Consejo Ártico y es un consejo internacional, es un foro en el que los 8 estados que se consideran árticos, porque tienen influencia en la región, donde está Canadá, está Dinamarca, pero está Dinamarca por parte de Groenlandia e Islas Feroe, está Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia, ¿no? Esos países hacen un Consejo Ártico cuya principal motivación es preservar medioambientalmente ese lugar, ¿no? Claro, porque se supone que el círculo polar no tiene soberanía de ningún... Claro, estos en Groenlandia reciben el 60% de los ingresos vienen de Dinamarca, en forma de subvenciones. Claro. Viven de la ayuda de Dinamarca. Claro, las aguas... Lo que ha sucedido es que Canadá, por ejemplo, a partir del deshielo del mar de Bufón, que supuestamente puede ser navegable en los próximos años y en algunas temporadas, por efecto del cambio climático y del deshielo, ha reclamado en los últimos años como aguas territoriales suyas partes que en realidad dependen de este foro internacional, que tiene un foro internacional donde están representados Estados Unidos, Rusia, que son potencias nucleares, y otros países que no son árticos, a los que se invita como observadores de este Consejo Ártico cuando empieza en 1996. Se invita a Francia, Reino Unido y Alemania, en principio, como observadores. A la Unión Europea, cuando solicita su ingreso, creo que es por el 2002, 2003, solicita su ingreso y no se le concede
precisamente por las restricciones que han puesto al comercio de la piel de la foca. Pero en 2013 solicita su ingreso China y se da paso como observadores de este foro internacional a China, Singapur, Japón y Corea del Sur, que tienen intereses económicos en la zona del Ártico, aunque quede lejos, ¿no? Y son más laxos con la piel de foca también. Claro, no ponen restricciones a eso, pero tienen muchos intereses. Hay, por ejemplo, níquel y cobalto hay debajo de la capa de hielo. Hay prospecciones petrolíferas y de gas también. De esquisto, ¿no? Claro. Entonces, China está... Todo lo que se está hablando ahora de la geopolítica en el Ártico habla de una zona muy tensionada a nivel geopolítico y militar. Porque las mayores reservas de agua potable están ahí, hay debajo minerales estratégicos, sobre todo para esta transición hacia una economía sin petróleo, ¿no? Y el cambio climático y el deshielo, bueno, hacen las cosas más fáciles, más interesantes, ¿no? Claro, están favoreciendo eso. De hecho, hay varias rutas que se abren ahora. Se abren ahora, que facilitan mucho no pasar por el canal de Panamá ni pasar por el canal de Suez, sino pasar por ese paso del noroeste o por la ruta del Mar del Norte o una ruta que es transpolar, que no está ni de la parte de la costa de las costas de Canadá y Estados Unidos, ni de la parte de las costas rusas. Sería pasar por en medio, ¿no? Claro, pero esto es favorecido por el cambio climático, ¿no? Porque esas zonas heladas en un momento pueden ser transitables en algunas estaciones del año. Y hay todo un entorno así geopolítico bastante... Hablando de Guerra Fría, ¿no? Pues esto sería como una especie de nueva Guerra Fría. En ese Consejo del Ártico están representadas, creo que son 6 o 7 confederaciones. La Confederación Inuit está... y hay otras confederaciones de pueblos indígenas de Rusia, de Alaska, que también forman parte del Consejo Ártico y que tienen una relación con los estados que tienen influencia en la zona, una relación bastante tensa, ¿no? En una situación de mucho desequilibrio, ¿no? No pueden... Ellos lo que están apostando es por el desarrollo económico de esas zonas. Claro, y los inuit, bueno, se apoyan bastante en el desarrollo sustentable, ¿no? Y bueno, quizás podemos hablar un poquito de un tema no más ligero, pero que nos toca más directamente en nuestra subjetividad inmediata, que es el cine y la película Otra Ronda, la teoría sueca del amor, ¿no? Vale. Sí, vamos a hablar de... ¿Vamos con eso? Vamos a hablar de películas, venga. O El Hombre del Norte también, ¿no? El Hombre del Norte también lo tenía. Bueno, El Hombre del Norte, una película fantástica de Robert Egger, el de La Bruja y el que va a sacar ¿cómo se llama? Un Nosferatu ahora a fin de año. Y hace esta película El Hombre del Norte, un elenco estelar realmente. Björk, Nicole Kidman, un Ethan Hawke fantástico. Lo que pasa es que hace claro, es el padre al que asesinan temprano y bueno, tiene una participación ahí reducida, igual que William Dafoe, también. que actúa mucho en las películas de él. Pero bueno, la cuestión es que, claro, recupera esta película un mito, una leyenda de un príncipe vikingo, Hamlet, que es, claro, se supone que es el predecesor inmediato de Hamlet, que es la venganza del hijo contra el tío por la muerte de su padre. Y ese es básicamente esto, fin. No, pero bueno. Ya de ahí se puede sacar, ¿eh? No, pero está muy lindo. Además, claro, la madre es Nicole Kidman, ¿no? Vamos a ponernos en situación. La madre es Nicole Kidman, el padre es Ethan Hawke, y hay un actor ahí que hace del tío que no sé quién es. Y el protagonista tampoco sé cómo se llama. Es ahí un islandés o algo.
Y está interesante, la leyenda cambia muchísimo. La leyenda que recoge este Saxo Grammaticus, que es también otro recuperador de mitos nórdicos. Pero está curioso el tema de la intriga. Claro, Polonio y ¿cómo se llama? La hija en Hamlet. Ofelia. Y Ofelia están representados ahí, también con sus papeles. Pero estos remontan el nombre de Hamlet de Hamlet, perdón, a una cosa que tiene que ver con la estupidez o con el tonto. Pero es por la astucia que tiene que hacer el personaje para reinfiltrarse en los dominios del tío y ganar cierta confianza para concretar su venganza. Cuando el tío ya no es... mata al padre al padre del protagonista para quedarse con ese reino, pero lo pierde. Entonces cuando él vuelve, el tío es gobierna es un pastor ahí que tiene esclavos y tiene cierto ahí poder, pero tiene un rancho ahí en el monte. Y ahí concreta igual su venganza, porque los vikingos son así, ¿no? Es parte del imaginario, ¿no? Claro. Pero este tipo que se había convertido en un salvaje ahí, también una bestia realmente. Björk se aparece ahí como una bruja y le recuerda que tiene que llevar a cabo su promesa de venganza y se civiliza un poco. A mí me gustó demasiado. Hay mucho contraste entre la época pre-Björk y post-Björk. De repente un loco que era una bestia humana pasa ahí y ya mira ahí, opa, ¿qué es esto? Y empieza a razonar, bueno, tranquilo muchacho. Demasiado cambio para ver yo no sé, yo imagino que ver a Björk no te produce ese efecto, ¿no? Civilizatorio. Sí, pero bueno, igual sí. Bueno. Claro, esta sería una película que está en el imaginario del norte como lugar salvaje, ¿no? Y de las malas pasiones. De las pasiones tremendas, ¿no? De los hombres duros y fríos. Sí. Y otra película que hemos comentado es la de Otra Ronda, ¿no? De Thomas Vinterberg. Que conecta muy bien con la de la teoría sueca del amor. Yo creo que son películas muy comparables. Esta de Vinterberg con Matt Mikkelsen. Sí, es buenísima, ¿no? Leímos también un artículo de Villacañas que salió en Levante, ¿no? Que lo conectaba un poco con la filosofía, con Kierkegaard, con Nietzsche. Y estaba muy bien porque conecta esto con la cuestión de saber vivir, ¿no? Nos enfrentamos a personajes que no saben vivir y que el recurso que emplean para aprender a vivir o para sobrellevar la vida cotidiana es bastante científico, ¿no? Dicen, no es que van a la taberna y se emborrachan, no, simplemente a partir de una teoría que dice que el ser humano tiene menos nivel de alcohol en sangre que el necesario, ¿no? O algo así, o que con un nivel de alcohol en sangre estamos un poco mejor. Que esto yo se lo escuché a Toquinho. Toquinho decía que el ser humano es un animal que es el único con tasa negativa de alcohol en sangre, ¿no? Entonces, empiezan este experimento que consiste en beber una dosis de alcohol para que, estén un poco más redondeados los ángulos de la vida cotidiana. Y le sale bien. Relativamente bien, ¿no? Le sale bien. Le sale bastante bien. Una de las cosas que dice Villacañas es, señala que en la película todos son profesores, que es una parte del estado de bienestar, ¿no? Que sí, eso es fundamental. Sí, claro, sí, que es sí, un sí. imaginario del norte, o por lo menos del imaginario político y social que se puede tener en Europa, como los estados del norte o el estado del bienestar de las regiones escandinavas, es como algo que se tiene como referencia, ¿no? Y aquí Thomas Vinterberg hace una cosa que está muy bien, ¿no?
pone esa sociedad, pone el foco ahí en 4 profesores, y la mujer de Matt Mikkelsen es enfermera, ¿no? Y Viñacañas dice, son los 2 baluartes del estado de bienestar que aún pueden quedar, ¿no? En esas regiones donde también los estados de bienestar están siendo desmantelados, ¿no? Y tienen sus contradicciones. Dice, una de las primeras cosas que cuando alguien ve la película es, esta gente no sabe vivir. ¿Cómo se relacionan con los demás? ¿Cómo se relacionan esos profesores con sus alumnos y sus alumnas? Dice, no, hay una distancia generacional que ya no pueden salvar. Ellos son como los rancios defensores de una especie de una sociedad socialdemócrata que ya no existe, y la única forma que tienen de equipararse a ellos es a través del alcohol. Y narra esa última escena de Matt Mikkelsen bailando a tope con los recién graduados del instituto. Claro. Dice, en realidad Kierkegaard flota sobre toda la película, pero el epílogo y el colofón es Nietzsche, ¿no? Es Nietzsche con esa bacanal dionisíaca donde todos están bailando y celebrando la vida. Y es como dice, bueno, hay una posibilidad de reconciliación entre la idea de una vida más reglada o... Claro, un marco donde se reproduce la vida, ¿no? La sanidad, la educación, ¿no? Ese marco del norte próspero y del estado del bienestar que tenemos, y la espontaneidad social, las nuevas generaciones que... Claro, sí. Yo no lo había visto desde ahí la película, pero... También, yo creo que tiene algo de ese recurso de muy buenas películas que, sin negar los problemas que tienen que ver con las necesidades más, bueno, pagar el alquiler, comprar la comida, qué sé yo, no sé qué. Sin negar esos problemas, los ponen un poco entre paréntesis, ¿no? Es ceteris paribus, ¿no? Un poco sin que nada cambie. Si tenemos esta situación, no sé, pensaba en la película esta, las de historias de un matrimonio, hacen un poco eso, ¿no? Te sitúan el conflicto en gente que tiene mucho dinero, ¿no? Pero son problemas comunes, no son problemas ligados a su condición. Es un truco que funciona hasta un punto, ¿no? Y yo creo que en otras rondas funciona muy bien porque eso no hace interferencia. No hace interferencia en la medida en la que son problemas también, por decirlo de algún modo, del sur. Uh-huh. Te describe problemas de los que vivimos en el sur. Te describe problemas de todo el mundo y te describe problemas de la totalidad de la población, ¿no? Sí. Claro, la relación de la pareja. Sí, yo creo que sí. La caída en desgracia del otro amigo. Sí, claro. Que no niega que estén atravesados por relaciones de clase. No es una negación de eso. Es un poco ponerlo un momento entre paréntesis, ¿no? Sí. Y qué mejor escenario que esa socialdemocracia con un Estado fuerte y tal. Sí. Ahora, yo creo que la película opuesta a esa es la teoría sueca del amor, ¿no? Sí, este documental, ¿no?, que comentamos el otro día. De Eric Gandini. Es una película que viene a idealizar un poco el mundo de la necesidad contrapuesto al mundo de... el individuo, unas relaciones mucho más sofisticadas, qué sé yo, que al final te llevan al individualismo, a romper con la comunidad, ¿no? Es una película que habla, tiene un poco como fondo la idea de que en Suecia se apostó por el individuo frente a la comunidad como un valor social. Y esto se lo permiten porque tienen todas las necesidades básicas satisfechas. O sea, esta división completamente simplista de necesidades básicas y necesidades del espíritu es absurda, ¿no? Sí. Se hace ahí para decir que, por ejemplo, hay un médico interesantísimo, un personaje brutal de la película, yo creo que es lo mejor del documental, que vive en Etiopía y resuelve los problemas como puede, ¿no? Sí. Creo que opera con un taladro que ha comprado en un mercado por 15 euros. Dice, un taladro quirúrgico vale 4.000 euros. Yo con este de 15 euros le hago a le pongo un perno ahí, le arreglo la pierna y a correr, ¿no? Sí, hace esa división
creo que el punto de confluencia que pueden tener la teoría sueca del amor y esta de Otra Ronda es una suerte de desmitificación de ese norte próspero de los estados del bienestar que, claro, viene muy relacionado con esta idea de Gösta Spin-Andersen, ¿no? Un sociólogo que hablaba de las distintas formas del estado del bienestar y cómo los estados del norte de Europa habían conseguido, ¿no? Una especie de equilibrio en el que decían en Suecia hay una monarquía en lo simbólico, en lo político hay una socialdemocracia y en lo económico hay capitalismo, ¿no? Y se ha conseguido todo eso equilibrarlo de alguna forma. Bueno, ese equilibrio, estas películas vienen a desmontarlo, sí, ¿no? Sí. Es decir, bueno, la ese teoría equilibrio sueca del amor lo desmonta mal. O sea, está bien en el sentido negativo, está bien en el sentido de eso, de desmitificación quizás, claro, pero la razón que da, las causas las detecta mal. Sí, las detecta mal porque tiene una dicotomía, claro, ahí. Lo más interesante de la película es al principio, no tanto cuando hace la oposición esta entre Etiopía y Suecia, ¿no? Que el personaje del cirujano es de lo mejor, pero al principio cuando habla de cómo esa teoría sueca del amor, que se basa en la independencia de cada uno, genera un fenómeno que es el de personas que acaban muriendo solas en un apartamento en cualquier sitio, en Göteborg, en cualquier sitio así, y que hace 30 años que no sabe nada de nadie de su familia, ¿no? Y hay una asociación dedicada a buscar a la gente que puede ser familiares de esta... Es interesante porque de repente estos funcionarios se encuentran a un hombre que se quitó la vida y que tiene un montón de dinero ahí guardado, otro que la hipótesis es se quedó solo y estaba simplemente haciendo mecánicamente transferencias entre una cuenta y otra desde su ordenador, no salía de casa y no sé, quizás se podría... Acá dándole un poco de veracidad a su teoría o al final, bueno, moderando un poco la condena que hice, compararla con la comunidad, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con un rico que muere solo en España? Claro. Tenés a toda la comunidad unida para sacarle la pasta. Era una película brutal de Alex de la Iglesia, ¿no? Ahí muere solo, 4 años, no va nadie. Sigue pagando el alquiler porque tiene el giro automático en el banco. Sí, no, de repente el norte también se ha convertido en un lugar de referencia para empezar a ver cuáles pueden ser los pros y los contras de una sociedad más planificada o más confortable, ¿no? Con sus luces y sus sombras, y qué es lo que sucede cuando eso se va desmontando. Quiero decir que de ahí no me parece casual la moda que hubo en un momento, la extensión que tuvieron novelistas suecos, noruegos, ¿no? El Nobel a Jon Fosse, un escritor noruego, el fenómeno editorial de Karl Ove Knausgård, también, que retrata una sociedad del estado de bienestar que se está descomponiendo en base a la idea de un tipo que solo quiere escribir, ¿no? Esa idea de unas sociedades del norte amparadas en un estado de bienestar, que en realidad el producto que surge de ahí es un individualismo acerbo, eso me parece que es fascinante y que tiene ahí una producción cinematográfica, novelística, que es interesante de ver, ¿no? Desde aquí la contraposición con el sur nos puede parecer a veces un poco absurda, ¿no? Pero tiene su gracia. Bueno, pues muy bien, hasta aquí entonces lo del norte. Vamos a escuchar un temita y vamos a regresar con la más rabiosa actualidad. Ei mikään enää lähtemästä estä.
se mitään ei maistu enää. Pakkasessa lähikauppaan vain muutaman kaljan ja yhden noudan. Jos lisää tarvin, niin hyvin joudan uudelleen. Kun muutoin kuitenkin vain lähinnä makaan, en kotoa poistu syyttä ainakaan. Unohtako minut, tahdon olla yksin, synnyin suruun ja minut puettiin pettymyksin. Olen vankina täällä ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein maallinen pesti. Mut syvempään kuitenkin maahan vain kaivat, pidän sinusta, mutten itseäni siedä, en tarvitse muita sinusta. Bueno, muy bien. tiedä. Hemos vuelto entonces para comentar lo que viene siendo la actualidad. Para eso, como decimos siempre, hicimos un camino de peregrinación, brújula en mano, hacia Paseíto Ramiro, donde nos recibió con los brazos abiertos y una trucha ahí en la mano, nuestro bibliotecario de confianza. Pero siempre con un gesto un poco Sí, antipático. sí, estaba Algo de muy- mal humor siempre hay. Estaba absorto ahí bueno, él no maneja ordenador, él sigue con las fichas, tiene ahí sus cajoncitos con la... ¿no? Sí, le gusta la ficha esa. Sí. Es que es un mueble noble, ¿eh? Sí, buena madera. Y bueno, le dijimos, bueno, mira, vamos a hacer esto del norte y tal. Bueno, y nos trajo, yo no sé, hay algo que me hace desconfiar de esto, pero nos trajo una noticia de La Voz Ilustrada de Madrid, del 7 de enero de 1931. Ernest Shackleton, ¿vale? Y la crónica se titula Crónica de un hombre forjado en el hielo. Forjado a hielo. Hielo. Bueno, esta crónica nos va a hablar de uno de estos expedicionarios, pero ya que le dimos tan poca pelota al Polo Sur, este tipo quiso ir al Polo Sur. Así que vamos a olvidar el norte y vamos a hacer un cambio de 360 grados. Bueno, Ernest Shackleton, Londres. En estos días grises y de llovizna perpetua, hemos recibido la noticia de la muerte de Ernest Shackleton. El intrépido explorador cuyo nombre evoca hielos eternos y desiertos de blanco sin fin. Una crónica exquisita, ¿no? Falleció de un ataque cardíaco en Georgia del Sur, una isla en el Atlántico Sur que había sido su punto de partida y su último refugio. La noticia ha calado hondo, pues Shackleton no fue un simple explorador, fue el rostro de la resistencia humana ante los rigores de la Antártida, un hombre cuyas proezas quedarán escritas en los anales de la exploración. Shackleton había nacido en Irlanda, en 1874, y a los 16 años ya se unió ahí a la Marina, navegó, no sé qué, en 1901 lo seleccionaron para una expedición, el Discovery, al Polo Sur, bajo el mando de Robert Falcon Scott. Aquel tuvo un primer contacto con el frío polar ahí, ni bien llegó, que casi le cuesta la vida, pero bueno, se puso ahí una chaqueta. Se puso de North Face y enfermo y debilitado tuvo que abandonar la misión antes de llegar al polo. Ya un primer fracaso de Shackleton. En 1908 lanzó su propia expedición, el Nimrod. Marcó un hito al llegar a solo 180 kilómetros del Polo Sur. Estaba ahí, era lo más cercano que había estado nadie hasta entonces. 1908, que son los años también que están llegando los otros al Polo Norte, los que comentamos antes. No alcanzó el objetivo, pero regresó como un héroe. Sin embargo, el honor y la fama no fueron suficientes para un hombre como Shackleton, siempre inquieto y poco dado a la comodidad. Con espíritu incansable y, según muchos, con un dejo de imprudencia, decidió organizar otra expedición en 1914. O el viaje que lo convertiría en leyenda, la expedición del Endurance. Bueno, Shackleton y su tripulación zarparon a bordo del Endurance hacia la Antártida. En enero del 15, el Endurance quedó atrapado en el hielo. Y en noviembre
Tras meses de deriva a merced de los témpanos, el barco fue aplastado y hundido por las fuerzas implacables de la Antártida. Shackleton jamás permitió que el desánimo se apoderara de su tripulación. La vida de mis hombres es lo primero, decía, todos los días. Y por esas palabras se ganó la lealtad y el respeto. Durante meses, Shackleton y sus hombres acamparon sobre la capa de hielo. Se les hundió el Endurance y se quedaron ahí acampando, resistiendo tormentas y temperaturas letales. Cuando el hielo comenzó a romperse, improvisaron botes para alcanzar la isla Elefante, a la que llegaron exhaustos y hambrientos y más cosas, supongo. Pero la isla era inhóspita, dice. Sí. ¿Qué esperabas encontrar? Un pedazo de roca y nieve sin esperanza de rescate. Shackleton se embarcó en una travesía que parecía destinada al fracaso. Junto con 5 hombres, tomó uno de los botes y cruzó 1.300 kilómetros de océano hasta llegar a Georgia del Sur. Una hazaña que aún hoy desafía toda lógica. Tras varias semanas de marcha incesante y soportando el embate de olas y viento, Shackleton alcanzó la isla y desde allí pudo organizar el rescate de su tripulación en la isla Elefante. Y dijo de nuevo: Mis hombres son lo primero, quiero a todos los hombres, no sé cómo era. Bueno. Bueno, en fin, al regresar a Inglaterra, Shackleton fue celebrado como un héroe. Sin embargo, la guerra mundial había cambiado las prioridades. Shackleton encontró difícil mantener la fama. Fracasó. Intentó negocio, fracasó. Minas de cobre en América del Sur. Inversiones en expediciones que nunca salieron. Endeudado y sin recursos, Shackleton vivió sus últimos años con dificultades económicas y frío, buscando una última expedición que pudiera darle el renombre y la solvencia que tanto ansiaba. Aquellos que le conocieron cuentan que a menudo miraba al horizonte como si estuviera buscando nuevamente esas tierras de hielo que le habían definido. O quizás estaba buscando una moneda ahí que se le había caído, no se sabe. Bueno. Estaba mirando el sitio donde estaba la estufa. Estaba mirando un tronco ahí que se había caído y lo estaba mirando con cariño. En 1921, Shackleton anunció otra expedición a la Antártida. Para sus compañeros y seres queridos fue una tortura. No, fue una sorpresa. Bueno, sí, lo mismo. Con una salud mermada, parecía que Shackleton buscaba en el hielo una especie de reconciliación con la vida. Zarparon a bordo del Quest y Shackleton alcanzó por última vez las tierras de Georgia del Sur. Allí, en el amanecer de un frío día, otra vez, y sí, de enero de 1922, falleció de un ataque al corazón. Lejos de la patria. Se dice que al final Shackleton no pudo desprenderse de su amor por el hielo. Incluso ahí en las últimas agarraba ahí bloques y se los tiraba ahí un poco encima. Y que su espíritu, como su cuerpo, descansará para siempre en el sur que tanto le fascinó. Bueno, en fin, Shackleton, un hombre hecho para el hielo y no para los negocios. Como si fueran dos posibilidades, ¿no? Bueno, ¿qué quiero? ¿Hielo o negocio? Ha fallecido como vivió. Frío. Bueno, muy bien. Esta entonces fue esta aventura de Ernest Shackleton, un hombre, bueno, desventurado, como le pasó también al héroe de nuestro último programa, ¿cómo se llamaba? Al atleta, a Dorando Pietri, ¿verdad? Sí, ¿no? Que bueno, que después de conseguir su hazaña también fracasó en el mundo de los negocios. Shackleton también. Así que bueno, ya saben. Si quieren correr o... El bibliotecario, yo creo que hay un sesgo ahí del bibliotecario. Con personajes, destinados un poco al fracaso, ¿no? Sí. ¿Crees que nos está intentando mandar algún mensaje implícito? Puede ser que... Pero bueno, en todo caso, bueno, nuestro saludo ahí a Ernest Shackleton, que murió en las tierras del sur, pero bueno, haciendo lo que amaba. Para hacer lo que uno ama hay que volver al sur. Bueno, y hasta aquí, Naufragio en Marcha. Volveremos pronto, muy, muy pronto. Bueno, buenas noches. Adiós. Buenas noches.